Bienvenido a la cautivadora historia de Graham Wilder, un hombre que se retiró del mundo después de la tragedia, y Elena Vos, la misteriosa mujer que aparece en su puerta un día tormentoso. Su encuentro inesperado desafiará todo lo que pensaron que sabían sobre la confianza, la curación y las segundas oportunidades. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. La niebla de la mañana rodó por la granja de la puerta de Briar, cubriendo los pinos y los pastos verdes en una gruesa manta blanca. Graham Wilder salió a su porche, una taza de café en la mano, y encuestó su reino de soledad. A los 34, parecía mayor, su cara desgastada no por edad, sino por el dolor, su cabello oscuro rayado de gris prematuro en las sienes. Habían pasado 5 años desde que se había alejado de su oficina en Wilder Investments. 5 años desde el accidente que llevó a su hermano menor, Jason. 5 años de esconderse del mundo. Otro día, murmuró, tomando un sorbo del fuerte café negro. La granja se había convertido en su santuario. El granero necesitaba pintar. La cerca a lo largo del pasto, se caía en puntos, pero nada de eso importaba. Aquí, entre su pequeña bandada de pollos y el huerto de regreso, encontró la paz, o al menos algo cercano a él. Graham siguió su rutina diaria: verificar el gallinero, recolectar huevos y luego dirigirse al granero para reparar un estante roto. El trabajo físico mantuvo su mente ocupada, mantuvo a raya los recuerdos. Al mediodía, las nubes oscuras habían perseguido la niebla de la mañana, amenazando con lluvia. Fue entonces cuando lo escuchó: el sonido de los neumáticos en la grava. Los visitantes eran raros en Briargate. Graham se había asegurado de eso, comprando la propiedad al borde de Pine Creek, un pequeño pueblo donde la gente respetaba la privacidad. El camión de reparto ocasional o el personal de mantenimiento local eran todo lo que vio. Pero no era un camión. Era un elegante auto negro, costoso y fuera de lugar, contra el telón de fondo rústico de su granja. Graham dejó su martillo y salió del granero, sospechoso. El auto se detuvo en su puerta y por un momento no pasó nada. Luego se abrió la puerta del conductor. Una mujer salió. Parecía que había vagado por una página de revista de moda y de alguna manera terminó en su camino de entrada. Llevaba un abrigo de seda de color crema que probablemente costó más que sus gastos mensuales, tacones que se hundían ligeramente en el suelo suave y las gafas de sol oscuras a pesar del día turbio. Su cabello oscuro fue tirado hacia atrás en un moño ordenado, no un hilo fuera de lugar. Graham frunció el ceño. Ella estaba claramente perdida. Probablemente algún ejecutivo de la ciudad tome una ruta panorámica a una conferencia y ahora necesitan instrucciones de regreso a la carretera. «Tomaste un giro equivocado», gritó, sin molestarse en caminar más cerca. «La carretera está de vuelta por el camino que viniste, a unas 3 millas. Gire a la izquierda en la antigua granja Miller». La mujer se quitó las gafas de sol, revelando grandes ojos oscuros que sostenían algo que Graham no había esperado, falsificando. «No estoy perdida», dijo, su voz estable pero con una corriente subterránea de algo desesperado. «Simplemente no sé a dónde más ir». Graham se quedó quieto, confundido. Los rayos parpadearon en la distancia, seguido de un bajo retumbante de truenos. La mujer miró nerviosamente al cielo. «Mira, señorita, Elena», dijo rápidamente. «Elena Vos». «Señorita Vos, no sé qué estás haciendo aquí, pero...» «Por favor», interrumpió. Su compostura se agrietó ligeramente. «Solo necesito un lugar para quedarme, solo por esta noche». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pesadas y frías. Elena Vos miró al cielo, luego de regreso a Graham, con esos ojos embrujados. Algo sobre ella, el pánico cuidadosamente controlado, la forma en que seguía mirando sobre su hombro en el camino detrás de ella, salió de algo en Graham. Un instinto que pensó que había enterrado hace años, junto con su hermano, la necesidad de ayudar. «Bien», dijo bruscamente, «puedes esperar la tormenta, pero hasta que pase». El alivio le lavó la cara. «Gracias». Graham abrió la puerta,
observando, mientras conducía el costoso auto a su patio. Para cuando estacionó y salió de nuevo, la lluvia llegó abajo en sábanas. Hicieron un lanzamiento para el porche. Elena tropezó una vez en sus zapatos poco prácticos. Dentro de la granja, Graham estaba repentinamente consciente del piso polvoriento, los muebles simples y desgastados, la falta total de decoración. Había estado viviendo como un ermitaño durante tanto tiempo que había olvidado cómo podría ser su lugar para un extraño. Elena se paró en su sala de estar, goteando agua en el piso de madera dura, luciendo completamente fuera de lugar, pero de alguna manera determinada. «El baño está en el pasillo si quieres secarte», dijo Graham, señalando vagamente. «Haré un café». Cuando regresó se había quitado el abrigo para revelar una blusa y una falda elegantes, traje de negocios, ropa de la ciudad. Había tratado de arreglar su cabello, pero la lluvia había ganado esa batalla. «Gracias por esto», dijo, aceptando la taza de café que ofreció. «Sé que es extraño apareciendo así. ¿Por qué estás aquí?», Graham preguntó sin rodeos. «Y no me digas que solo estabas pasando. Nadie pasa para llegar a Briargate». Las manos de Elena se apretaron alrededor de la taza. «Necesitaba un lugar donde nadie pensaría en buscarme». Graham levantó una ceja. «¿Estás en algún tipo de problemas?». «Sí», respondió ella simplemente, «pero no del tipo que estás pensando. No he hecho nada malo. Solo lo contrario, en realidad». La lluvia golpeó las ventanas y Graham se encontró atrapado entre curiosidad y precaución. Esta mujer estaba trayendo complicaciones a su vida simple, cuidadosamente construida. «Solo por esta noche», repitió. «La habitación de invitados no se ha utilizado en años, pero las sábanas están limpias». Elena asintió. «Gracias. No tengo mucho conmigo», admitió. «Me fui a toda prisa». Graham notó por primera vez que de hecho no tenía equipaje, solo un gran bolso. «Huyendo de algo, entonces. O alguien». «No estoy dirigiendo un hotel aquí», dijo, más duro de lo que pretendía. «Y no estoy buscando involucrarme en lo que sea que estés mezclado». «Entiendo», dijo Elena en voz baja. «Me iré mañana». Esa noche Graham no pudo dormir. Se quedó despierto escuchando la tormenta y preguntándose sobre el extraño en su habitación de invitados. ¿En qué tipo de problemas estaba ella? ¿Y por qué la había dejado quedarse? Se dijo a sí mismo que era solo una decencia humana, básica, nada más. La mañana llegó con cielos despejados y una sorpresa. Cuando Graham entró en su cocina, encontró a Elena ya despierto intentando cocinar el desayuno. «Espero que no te importe», dijo señalando a los huevos chisporroteando en la sartén. «Encontré algunos huevos en la nevera». «Esos están frescos», dijo Graham. «Los recogió ayer». Elena sonrió, la primera sonrisa real que había visto de ella. Nunca antes había tenido huevos frescos de granja. Comieron en silencio incómodo hasta que Graham finalmente habló. «Dijiste que te irías hoy, la Palm». Sonrisa se desvaneció del rostro de Elena. «Sí, dije eso, pero…» Ella puso su bifurcado. «Pero en realidad no tengo ningún lugar a donde ir. Necesito unos días para resolver las cosas, para hacer algunas llamadas». Graham frunció el ceño. «Esto no es un… puedo trabajar», interrumpió, «para ganar mi fortalecimiento. Noté que tu cerca necesita arreglar, y el jardín podría usar algo de atención». Graham casi se rió. «Sin ofender, pero no te pareces al tipo de fijación de la cerca». «Estoy aprendiendo rápido», respondió Elena. «Y soy más fuerte de lo que miro». El movimiento inteligente sería decir que no, para enviarla en su camino. Pero algo hizo dudar a Graham. 3 días, dijo finalmente. Eso es todo. 3 días se convirtieron en una semana. A pesar de sus dudas, Elena demostró ser útil en la granja. No se quejó del trabajo, aunque sus manos desarrollaron ampollas rápidamente de las tareas a las que no estaban acostumbrados. Ella alimentó a los pollos, ayudó en el jardín e incluso ayudó a Graham con reparaciones menores. Pero ella nunca habló de sí misma. Cada vez que Graham preguntaba sobre su vida o de qué estaba huyendo, cambió el tema. «Trabajé en finanzas». Fue todo lo que ofreció una noche, mientras se sentaban en el porche mirando la puesta de sol. En la ciudad,
torres de vidrio, estacas altas, largas horas. Y ahora te estás escondiendo en una granja en el middle de la nada, comentó Graham. Los ojos de Elena se nublaron. Algo se rompió. En mi vida. En mí, tal vez. Ella lo miró. ¿Qué hay de ti? Tampoco parece el tipo de agricultor. Graham se puso rígido. No estaba acostumbrado a hablar sobre su pasado. Tuve una vida diferente antes de esto. ¿Qué pasó? La pregunta directa lo tomó desprevenido. Pérdida, dijo simplemente. Elena asintió. Parecía entender su renuencia a elaborar. Se sentaron, en silencio acompañable cuando el cielo pasó de naranja a púrpura profundo. Cada día, Graham se encontraba mirando a Elena, la forma en que cerró los ojos cuando el viento crujió a través de los árboles, cómo tarareaba para sí misma mientras trabajaba en el jardín, la tranquila gracia con la que ella se movió por su casa, como si intentara molestar lo menos posible. Y a veces, a altas horas de la noche, la escuchó llorar. Una semana se extendió, en 2, cayeron en una rutina. Las mañanas pasaron trabajando lado a lado. Las tardes a menudo se separan. Elena hace misteriosas llamadas telefónicas mientras Graham tendía a cultivar negocios. Las tardes juntas en el porche o en la sala de 1900 estar, donde Elena había descubierto su antiguo tocadiscos y colección de vinilo. «Tienes buen gusto», comentó hojeando álbumes. «Clásico, jazz, algo de rock and roll viejo. La colección de mi hermano principalmente», admitió Graham. Era el amante de la música. Era la primera vez que mencionaba a Jason, y Elena parecía sentir el significado. Ella seleccionó cuidadosamente un disco de jazz y se lo puso. Las notas suaves llenaron la habitación. «Baila conmigo», dijo de repente, extendiendo su mano. Graham sacudió la cabeza. «No bailo, todos bailan», insistió Elena. «Incluso agricultores gruñones». Antes de que él pudiera protestar más, ella tomó su mano y lo puso de pie. Allí, en su sala de estar polvorienta, con los sonidos ásperos de un viejo disco de jazz, Graham Wilder bailó por primera vez en 5 años. Elena se movió con gracia natural, guiándolo cuando tropezó, y por un breve momento, mientras su mano descansaba ligeramente sobre su hombro y sus ojos se encontraron con los suyos, Graham sintió algo que pensó que nunca volvería a sentir, un parpadeo de alegría. El momento fue roto por el sonido del teléfono celular de Elena. Se apartó abruptamente revisando la pantalla. Su rostro palideció. «Necesito tomar esto», dijo, apresurándose de la habitación. Cuando regresó 20 minutos después, la mujer despreocupada que había estado bailando se había ido. En su lugar estaba la tensa y temerosa Elena que había aparecido en su puerta 2 semanas antes. «¿Qué ocurre?», Graham preguntó. «Nada», dijo demasiado rápido. «Solo negocios». Pero esa noche, Graham se despertó con el sonido del movimiento. Encontró a Elena en la cocina mirando por la ventana a la oscuridad. «Deberías estar durmiendo», dijo. Ella saltó ligeramente. «No pude». Graham se apoyó contra el marco de la puerta. «Tal vez es hora de que me hayas dicho lo que realmente estás haciendo aquí, Elena». Ella se volvió para mirarlo, su expresión desgarrada. «Si te digo, también te pondré en riesgo». «Creo que ya estoy involucrado», señaló Graham. Elena suspiró, luego asintió. «Tienes razón, te mereces saber». Ella hizo un gesto a la mesa. «Es posible que quieras sentarte». Se sentaron el uno, del otro en la luz de la cocina tenue, cuando Elena finalmente contó su historia. «Trabajé para Meridian Global», comenzó, «una de las instituciones financieras más grandes del país. Yo era su director de evaluación de riesgos». Graham asintió. Incluso en su aislamiento, había oído hablar de Meridian. «Hace 6 meses, descubrí algo en nuestra cartera de inversiones. Actividades ilegales, lavado de dinero, fraude, conexiones con delitos organizados». La voz de Elena era estable pero tranquila. «Cuando lo llamé a la atención del CEO, me dijo que lo enterrara. Cuando me negué, me amenazaron». «¿Por quién?», Graham preguntó. «Por todos. Mi jefe, la Junta, incluso algunos funcionarios del gobierno a los que estaban siendo pagados». Las manos de Elena estaban temblando ahora.
Reuní pruebas durante meses. Hace 2 semanas entregué todo a los fiscales federales. Soy su testigo clave en un caso que podría derribar a algunas personas muy poderosas. Graham sintió un escalofrío. Y estas personas saben quién eres. Elena asintió. El FBI sugirió protección de testigos, pero hubo una filtración en la oficina. Alguien avanzó al equipo de seguridad de Meridian. Venían por mí. Tuve que desaparecer más rápido de lo que el programa de protección podría moverse. Entonces corriste. Necesitaba en algún lugar fuera de la red. En algún lugar, nadie pensaría en mirar. Ella dio una triste sonrisa. Un ex colega una vez mencionó esta ciudad remota donde vivía su tío. Recordé el nombre, Pine Creek. Conduje aquí sin un plan real, solo con la esperanza de encontrar un motel o algo. Y en su lugar, encontraste mi granja, terminó Graham. Vi la puerta, la propiedad aislada. Parecía perfecta. Elena lo miró directamente. Debería haber sido honesto desde el principio, lo siento. Graham procesó esta información. El peso de la TI se asiente sobre la cocina. ¿Cuánto tiempo hasta el juicio? Al menos 1 mes, tal vez más. Los fiscales están construyendo su caso. Y hasta entonces Elena miró sus manos. No lo sé, no puedo volver. No puedo arriesgarme a ser encontrado. Graham sabía que debería estar enojado. Esta mujer había traído peligro a su puerta. Lo había involucrado en algo mucho más grande que él. Debería decirle que se vaya. Cambio se escuchó decir, entonces te quedarás aquí. Elena levantó la vista sorprendida. Graham, no entiendes. Estas personas son peligrosas. Nadie viene a Briargate, dijo Graham con firmeza. Nadie sabe que estoy aquí. Este es el último lugar que alguien te buscaría. No puedo pedirle que tome ese riesgo, protestó Elena. No preguntaste, señaló Graham. Ofrecí. Afuera, la primera luz del amanecer se rompió sobre el horizonte. Un nuevo día, una nueva realidad. Graham Wilder, que había pasado 5 años escondido de la vida, ahora albergaba a una mujer en la carrera. Una mujer que rápidamente se estaba volviendo más importante para él de lo que quería admitir. Los días en Briargate Farm se instalaron en un nuevo ritmo. Graham y Elena trabajaron uno al lado del otro. Sus movimientos se sincronizan más a medida que se ajustaban a la presencia del otro. El jardín floreció bajo el cuidado de Elena, mientras que Graham se centró en las reparaciones que había estado posponiendo durante años. Elena demostró ser una aprendiz rápida. Sus manos suaves de la ciudad se endurecieron y cambió sus blusas de seda por las viejas camisas de franela de Graham rodadas en las mangas. Su cabello oscuro a menudo estaba recostado en una simple cola de caballo ahora, su rostro libre de maquillaje. En estos momentos tranquilos, Graham se encontró mirándola, notando cómo sus ojos se arrugaron en las esquinas cuando sonrió. «Estás mirando de nuevo», dijo Elena una mañana mientras compartían el desayuno en el porche. Graham miró hacia otro lado rápidamente. «Me pregunto cómo un ejecutivo financiero sabe mucho sobre la jardinería». «Mi abuela», explicó Elena, revolviendo su té. «Tenía un pequeño jardín detrás de su edificio de apartamentos. Era nuestro lugar especial». Una sombra cruzó su rostro. Ella siempre dijo que cultivar cosas era buena para el alma. «Mujer inteligente», comentó Graham. Estuvo de acuerdo Elena. «Ella me crió después de que mis padres murieron. Accidente automovilístico cuando tenía 8 años. Era la información más personal que había compartido sobre sí misma, y Graham reconoció la oferta de lo que era. Una pequeña confianza. «Mi hermano y yo fuimos criados por nuestro padre», se encontró diciendo. «Mamá se fue cuando éramos niños. Papá trabajaba 2 trabajos para mantenernos alimentados». Elena asintió sin presionar por más. Se sentaron en silencio cómodo, observando la niebla de la mañana levantarse de los campos. Más tarde esa tarde, mientras arreglaba un poste de la cerca roto, Graham finalmente habló sobre Jason. «Era 3 años más joven que yo», dijo, golpeando un clavo con más fuerza de la necesaria. «Smart kid, creativo. Él fue quien siguió a nuestro padre al negocio. Se suponía que debía estar cuidando de él». Elena le entregó otro clavo. «¿Qué pasó?».
Graham hizo una pausa, el peso de la memoria presionando hacia abajo sobre él. Fiesta de la compañía. Había tenido demasiado para beber. Jason se ofreció a conducir. Su voz se volvió hueca. El camión corrió una luz rojat, golpes en el lado del pasajero. «Oh, Graham», dijo Elena suavemente. «Me alejé con un brazo roto y algunos cortes», continuó Graham mirándola cerca. Jason nunca volvió a caminar, nunca abrió los ojos. Después de 3 meses, papá acordó apagar las máquinas. Elena colocó su mano sobre su brazo, un toque suave que de alguna manera lo estabilizó. «El negocio familiar se vino abajo después de eso», terminó Graham. «El corazón de papá cedió 6 meses después. Vendí todo, compré este lugar. He estado escondido desde entonces». «No te escondías», dijo Elena con firmeza. «Estabas curando». Graham la miró, realmente la miró. En ese momento, con sus comprensivos ojos y mejilla conmemorizada de tierra, parecía la única persona en el mundo que podría entender. «¿Qué pasa contigo?», preguntó, cambiando el tema. «¿Alguna familia preocupada por ti?». Elena sacudió la cabeza. «Mi abuela pasó hace 2 años. Me puse al trabajo después de eso». Su expresión se endureció ligeramente. «Fue entonces cuando comencé a notar cosas en Meridian, discrepancias en los libros. Reuniones no me invitaron». «Podrías haber mirado para otro lado», señaló Graham. «¿Lo tendrías?», ella desafió. Graham lo pensó. «No», admitió. «Pero tampoco. Estoy seguro de haber tenido tu coraje». Esa noche se sentaron juntos en el viejo columpio del porche, una botella de vino entre ellos. La noche era fresca pero clara, las estrellas esparcidas por el cielo como el polvo de diamantes. «Extraño esto», dijo Elena, señalando hacia arriba. «En la ciudad apenas puedes ver las estrellas». «Es una de las razones por las que me quedo», respondió Graham. «Eso y el silencio». Elena tomó un sorbo de vino. «¿No se pone solo?». La pregunta golpeó más cerca de casa de lo que Graham quería admitir. Antes de la llegada de Elena, se convenció de que la soledad era parte de su penitencia. Ahora, con ella a su lado, el vacío de su existencia anterior era dolorosamente claro. «A veces», admitió, «pero es más seguro de esta manera». «¿Más seguro que qué?». «Que preocuparse por la gente nuevamente», dijo Graham honestamente. «Que tener algo que perder». Los ojos de Elena reflejaron la luz de la estrella mientras lo miraba. «Esa no es una forma de vivir, Graham», dice la mujer escondida de los asesinos, respondió con una pequeña sonrisa. Ella se rió, un sonido genuino y gutural que hizo que algo se desplegara en el pecho de Graham. «Punto justo», admitió. «Tal vez los dos nos estamos escondiendo de la vida». Al día siguiente, Graham condujo a la ciudad para obtener suministros, dejando a Elena en la granja. No estaba preocupado por su seguridad. Briargate estaba demasiado aislada para que nadie se topara accidentalmente. Aún así, se apresuró a través de sus recados, incómodos con la separación. En la tienda general, Mary Jenkins, la esposa del dueño, conversó mientras ella llamaba a sus compras. «Estás comprando más comestibles de lo habitual, Graham», observó. «¿Tienes compañía?». Graham se tensó. En un pequeño pueblo como Pine Creek, las noticias viajaban rápidamente. «Solo abasteciendo», respondió evasivamente. Mary asintió, pero sus ojos tenían una mirada de conocimiento. «Bueno, es bueno verte salir más. Ha pasado demasiado tiempo, desde que Jason falleció». Graham se estremeció ante el nombre de su hermano. 5 años el próximo mes, dijo en voz baja. Mary palmeó la mano. «La vida continúa, querida. Jason no querría que te escondieras para siempre». Era la segunda. «Ves en 2 días que alguien lo acusó de esconderse». Graham dejó la tienda perturbada por la observación. Cuando regresó a la granja, encontró a Elena en la cocina, intentando hornear pan. La harina espolvorea sus mejillas y cabello, y las encimeras eran un desastre. Pero su sonrisa, cuando lo vio, hizo que Graham olvidara sus problemáticos pensamientos. «No te rías», advirtió. «La masa está ganando esta batalla». Graham dejó sus comestibles y se movió a su lado. «Aquí», dijo, colocando sus manos sobre las de ella para demostrar la técnica de amasado adecuada.
como esto. Sus cuerpos estaban cerca, su espalda contra su pecho. Graham podía oler el aroma floral de su champú mezclado con el aroma de levadura del pan. Por un momento, ninguno de ellos se movió. «¿Graham?» La voz de Elena apenas era un susurro. Dio un paso atrás rápidamente, aclarándose la garganta. «Tienes harina en todas partes», dijo, tratando de sonar normal. «Iré a descargar el camión». Afuera, Graham se apoyó contra su camioneta, respirando profundamente el aire frío. ¿Qué le estaba pasando? A ellos. Esto no era parte del plan cuando había aceptado dejarla quedarse, pero los planes cambiaron. Esa era la lección que la vida había estado tratando de enseñarle desde la muerte de Jason. Nada era permanente, nada estaba garantizado, excepto esta extraña e inesperada sensación que crece dentro de él cada vez que Elena estaba cerca. Esa noche, 3 semanas después de la llegada de Elena a Briargate, una tormenta eléctrica rodó por la granja. El viento aullaba a través de los pinos y la lluvia azotaba las ventanas. Graham y Elena se sentaron en la sala de estar, un fuego crepitando en la vieja chimenea de piedra. «Debería revisar el granero», dijo Graham, levantándose de su silla cuando un trueno particularmente fuerte sacudió la casa. «En este clima», Elena parecía preocupada. «No puede esperar hasta la mañana». Graham sacudió la cabeza. «El techo ha estado goteando. Necesito asegurarme de que el heno permanezca seco». Se puso el impermeable y las botas, agarrando una linterna del cajón. «Seré rápido», prometió. La furia de la tormenta lo golpeó con toda su fuerza mientras salía. Graham dobló la cabeza contra la lluvia y se dirigió al granero. En el interior revisó el techo. El agua estaba goteando en una esquina, pero nada catastrófico. Colocó un cubo debajo de la fuga y se volvió para irse cuando escuchó que un vehículo se acercaba. Graham se congeló. Nadie vino a Briargate. Por la noche. Nadie vino durante una tormenta como esta, a menos que tuvieran una muy buena razón. Mirando a través de una grieta en la puerta del granero, Graham vio los faros delanteros atravesando la lluvia, moviéndose lentamente por su camino de entrada. No son las luces familiares del camión de un vecino. Estos eran brillantes, caros, como los del SUV negro que ahora se detenían en su casa. El corazón de Graham latía con fuerza. La advertencia de Elena resonó en su mente. «Estas personas son peligrosas», observó cómo un hombre salía del SUV, alto e imponente incluso en el aguacero. El extraño caminó con confianza hacia la puerta principal y llamó. El primer instinto de Graham fue correr a la casa para proteger a Elena, pero la precaución lo detuvo. ¿Y si hubiera otros? ¿Qué pasa si el hombre estaba armado? A través de la ventana de la lluvia, Graham pudo ver a Elena acercarse a la puerta. Miró a través de la mirilla. Luego dio un paso atrás como si hubiera sido quemada. Ella no abrió la puerta. El hombre volvió a tocar, más duro esta vez. Cuando no hubo respuesta, dio un paso atrás, encuestando la casa. Luego, para el horror de Graham, se movió a la ventana, ahuecando las manos contra el vaso para mirar adentro. Graham había visto lo suficiente. Deslizando la parte posterior del granero, dio un rodaje alrededor del patio, permaneciendo en las sombras. La lluvia proporcionó una buena cubierta, enmascarando el sonido y la visibilidad. Llegó a la puerta trasera de la granja justo cuando escuchaba la astilla de la puerta principal abrirse. En el interior, Graham se movió silenciosamente a través de la cocina, agarrando la escopeta que mantuvo montada sobre la puerta. No estaba cargado, no había estado durante años, pero el intruso no lo sabría. Escuchó voces de la sala de estar. «Señora Voss», decía una voz profunda y suave, «¿realmente pensaste que podrías esconderte para siempre? ¿Cómo me encontraste?» La voz de Elena era estable a pesar del miedo que Graham sabía que debía sentir. «Los pequeños pueblos hablan», le respondió el hombre. «Alguien informó un auto extraño, una mujer que coincide con su descripción». No fue difícil conectar los puntos. Graham entró en la puerta, escopeta levantada. «Sal de mi casa», dijo con frialdad. El intruso giró lentamente. Estaba bien vestido a pesar de la lluvia, con un abrigo costoso y guantes de cuero.
Su rostro era guapo de una manera depredadora. Pómulos flotantes, ojos calculadores. «El señor Wilder, supongo», dijo el hombre, desenfrenado por la escopeta. «Soy Carter Reynolds, jefe de seguridad de Meridian Global. No me importa quién eres», respondió. «Graham, estás invadiendo». Reynolds sonrió. La expresión nunca llegó a sus ojos. «Simplemente estoy recuperando la propiedad de la compañía». Hizo un gesto a Elena. «La señora Voss tiene algunos archivos que nos pertenecen». «No tengo nada conmigo», dijo Elena. «Todo lo que tomé es con los fiscales». «Ambos sabemos que eso no es cierto», respondió Reynolds sin problemas. «La conducción de copias de seguridad, Elena. Eso es lo que queremos». Graham mantuvo la escopeta estable. «Ella dijo que no lo tiene. Ahora vete». Reynolds lo estudió por un momento. Luego se rió suavemente. «No tienes idea de lo que te has involucrado, ¿verdad?». Se volvió hacia Elena. «¿Sabe él el precio en tu cabeza? ¿Sabe qué sucede con las personas que ayudan a los denunciantes como tú?». «Eso es suficiente», dio un paso adelante Graham. «La próxima vez no preguntaré». «Bien». Reynolds levantó las manos en la rendición simulada. «No hay necesidad de violencia, me voy». Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. «Pero volveré, señora Voss, con más hombres, y la próxima vez tu amigo agrícola no podrá protegerte». Después de que Reynolds se fue, Graham cerró la puerta, rota lo mejor que pudo, apoyando una silla contra ella. Elena se paró en medio de la sala de estar, pálida y temblorosa. «¿Estás herido?», preguntó Graham, dejando la escopeta. Ella sacudió la cabeza. «No, pero Graham me encontró. Todos vendrán ahora». «Ya estaba faroleando», dijo Graham tratando de sonar confiado. «Es solo un hombre». «No entiendes». La voz de Elena se levantó de pánico. «Carter Reynolds no se farol. Si dice que volverá con más hombres, lo será. Tenemos horas, como máximo». Graham pasó una mano por su cabello mojado, pensando rápidamente. «Entonces nos iremos antes de que regresen». «¿Nosotros?». Elena lo miró sorprendido. «No te dejo enfrentar esto solo», dijo Graham con firmeza. «Empaca lo que tengas. Sé un lugar donde no nos encontrarán». Cuando Elena se apresuró a reunir sus pocas pertenencias, Graham fue a su habitación y sacó una vieja bolsa de lona debajo de la cama. Dentro había un paquete de efectivo, el último de lo que había ahorrado al vender el negocio familiar. Lo había estado guardando para una emergencia. Esto calificado en 20 minutos, estaban en el camión de Graham, alejándose de Briargate Farm. La tormenta comenzaba a aliviarse. La lluvia se redujo a una llovizna constante. «¿A dónde vamos?», Elena preguntó mirando hacia atrás a la granja mientras desaparecía en la oscuridad. «Mi padre tenía una cabaña de caza», explicó Graham, ojos en el camino sinuoso. «Aproximadamente 3 horas al norte de aquí, sin electricidad, sin teléfono, completamente fuera de la red». Elena se recostó en su asiento, agotamiento evidente en su voz. «Lamento haber traído este problema a tu puerta, Graham». Graham se acercó y tomó su mano, sorprendiéndoles a ambos con el gesto. «No tienes nada por lo que lamentar. Hiciste lo correcto que expone a Meridian, pero ahora estás involucrado. Tu vida está en peligro gracias a mí». Graham apretó su mano suavemente. «Tal vez mi vida necesitaba algo de peligro», dijo con una pequeña sonrisa. «Me estaba poniendo demasiado cómodo escondiéndome en esa granja». Elena se volvió para mirarlo. Su expresión se suavizó. «Gracias», susurró, «para todo». Condujeron por la noche. La tormenta se limpiaba gradualmente para revelar un cielo lleno de estrellas. Graham sintió una extraña mezcla de miedo y emoción. Por primera vez en 5 años, estaba completamente despierto, completamente presente. Y todo fue por la mujer sentada a su lado. Una mujer que había aparecido en su puerta hace menos de un mes, volviendo su soledad cuidadosamente construida al revés. Cuando el amanecer se rompió sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado, Graham le hizo a Elena una promesa silenciosa. Él la protegería, lo que sea que tomara, incluso si eso significara finalmente enfrentar el mundo del que había estado corriendo durante tanto tiempo. La cabaña de caza estaba sola en un claro rodeado de pinos imponentes.
Era pequeño, solo una habitación con una chimenea de piedra y muebles básicos, pero sólido. El padre de Graham lo había construido con sus propias manos hace décadas, un retiro de las presiones de los negocios y la familia, mientras Graham estacionaba el camión detrás de la cabina donde no se podía ver desde la Nar o Dirt Road. Elena estudió su nuevo escondite. «Es perfecto», dijo saliendo del camión. «Nadie pensaría mirar aquí». Graham asintió agarrando sus maletas. «Papá solía decir que si realmente quieres desaparecer, ve a donde no hay servicio celular y muchos mosquitos». En el interior, una capa de polvo cubría todo, pero por lo demás, la cabina estaba en buenas condiciones. Graham se puso a trabajar iluminando la chimenea, mientras Elena limpiaba la mesa y las sillas. «¿Cuánto tiempo crees que podemos quedarnos aquí?», preguntó, limpiando el polvo de la pequeña ventana. «Siempre que sea necesario», respondió Graham, agregando otro registro al creciente fuego. «Tengo suficiente efectivo para durar un tiempo. Hay un pequeño pueblo a unas 20 millas donde podemos obtener suministros». Elena se sentó al borde de la cama simple, de repente luciendo muy cansada. La adrenalina que la había llevado a través de su escape de medianoche estaba desapareciendo. «Debería llamar a mi contacto al FBI», dijo. «Hazles saber que Reynolds me encontró». Graham sacudió la cabeza. «No hay teléfonos. Todavía no». «Reynolds dijo que alguien en la ciudad informó verte. Eso significa que están mirando. Cualquier llamada podría llevarlos directamente a nosotros. Entonces, ¿cómo testifico?» «La prueba es en 3 semanas». Graham se sentó a su lado. Eso veremos. Por ahora necesitamos descansar». Más tarde esa noche, después de una simple comida cocinada sobre el fuego, se sentaron juntos en el pequeño porche de la cabina. La noche estaba despejada, el aire crujiente con el aroma del pino. «Esto me recuerda a acampar con mi abuela», dijo Elena envolviendo una manta alrededor de sus hombros. Ella creía que la gente de la ciudad necesitaba dosis regulares de desierto para mantenerse cuerdo. Graham sonrió. «Mujer inteligente. A ella le hubiera gustado», dijo Elena suavemente. Ella se volvió para mirarlo. «Graham, necesito decirte algo». «¿Qué es?» Reynolds no estaba completamente mintiendo. Elena se mordió el labio. «Tengo una unidad de copia de seguridad. No conmigo. Está escondido en Briargate». Graham la miró. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Estaba tratando de protegerte», explicó. «Elena, cuanto menos sabías, más seguro eras, pero ahora…» Respiró profundamente. «Ese impulso tiene todo. Registros bancarios, fotos de reuniones con delincuentes conocidos, conversaciones registradas. Sin él, el caso contra Meridian es mucho más débil». «¿Dónde exactamente lo escondiste?» «En el granero. Hay un tablero suelto en el Hayloft. Lo puse allí mi segundo día en la granja». Graham pasó una mano por su cabello, pensando. «Reynolds destrozará el lugar buscando». «Lo sé. Por eso tenemos que regresar y conseguirlo antes que él». «Eso es exactamente lo que esperarían que hagamos», señaló Graham. «Probablemente estén viendo la granja en este momento». Elena asintió. «Probablemente. Pero tenemos que intentarlo». Ella alcanzó su mano. «No te estoy pidiendo que vuelvas. Esta es mi pelea. Encontraré una manera de llegar allí mismo». Los dedos de Graham se endurecieron alrededor de los de ella. «Estamos en esto juntos ahora», dijo con firmeza. «Pero necesitamos un plan. No podemos simplemente conducir hasta la granja y esperar lo mejor». Pasaron el día siguiente la estrategia. Graham dibujó un mapa áspero de Briargate y el área circundante, marcando posibles rutas de aproximación y caminos de escape. «Hay un viejo rastro de registro que corre detrás de la propiedad», explicó, señalando su dibujo. «Está cubierto de vegetación, pero podríamos pasar a pie. Ven después del anochecer, toma el viaje», y se fue antes de que sepan que estábamos allí. Elena estudió el mapa. «¿Qué pasa si tienen el lugar rodeado?» «Entonces nos adaptamos», dijo Graham simplemente. «Pero no lo sabremos hasta que lo intentemos». Esa noche, Graham se encontró incapaz de dormir. Se paró junto a la ventana, observando a la luz de la luna filtrarse a través de los árboles. Detrás de él, Elena dormía en la cama, mientras
Había tomado el viejo sofá. ¿Cuándo había cambiado su vida tan por completo? En un momento fue un recluso, escondido del mundo y su pasado. Al siguiente, estaba planeando lo que equivalía a una operación encubierta para ayudar a una mujer que apenas conocía. Excepto que eso ya no era cierto. En las semanas desde que Elena llegó a Briargate, había llegado a conocer su Better, que se había permitido conocer a alguien desde la muerte de Jason. Su determinación, su fuerza tranquila, la forma en que se enfrentó al miedo de frente, en lugar de huir de él. A la luz de la luna, Graham tomó su decisión. Pase lo que pase después, no volvería a su vida de aislamiento. Elena había despertado algo en él, un deseo de vivir de nuevo, no solo existir. 2 días después, hicieron su movimiento. Salieron de la cabaña al anochecer, conduciendo el camión de Graham, hasta donde se atrevieron antes de continuar a pie a través del denso bosque que bordeaba la granja Briargate. La noche había caído completamente cuando llegaron al borde de la propiedad. Graham señaló a Elena que se mantuviera baja mientras se agachaban detrás de un árbol caído, estudiando la granja. «Hay un automóvil estacionado en el frente», susurró. «Sedán negro y luces en la casa». Elena asintió sombríamente. «Reynolds. Probablemente tampoco solo», agregó Graham, escaneando el patio. «¿Ves cómo la puerta del granero está parcialmente? Se ha abierta. Han estado buscando». La cara de Elena estaba determinada a la luz de la luna. «Necesitamos llegar a ese Highloft». Esperaron, observando la casa para cualquier movimiento. Después de 20 minutos, 2 hombres emergieron. Encendieron cigarrillos que brillaban en la oscuridad. «Hemos pasado cada centímetro de este lugar», se quejó, su voz llevando en el aire de la noche quieto. «Si hubiera un impulso, ya lo habríamos encontrado». «El jefe dice que sigue buscando», respondió el otro. «Ella lo escondió en alguna parte». Los hombres se movieron hacia el granero y Graham sacó a Elena más profundamente en las sombras. «Cambio de plan», susurró. «No podemos llegar al granero con ellos buscando en ellos». «Entonces, ¿qué hacemos?» La voz de Elena estaba tensa. Graham pensó por un momento. «Crea un desvío», señaló el gallinero al otro lado de la propiedad. «Si podemos alejarlos del granero, uno de nosotros puede deslizarse y tomar el camino». «Crearé el desvío», ofreció Elena. «Sé exactamente dónde está la unidad. Dime qué hacer». Graham sacudió la cabeza. «Demasiado arriesgado. Conozco esta tierra mejor que tú. Los dibujaré. Obtienes el viaje». Antes de que Elena pudiera discutir, Graham recogió una roca y se la entregó. «Cuando escuchas la conmoción, cuentas hasta 30. Luego haces el granero. El tablero suelto está en la esquina trasera del hayloft». Elena asintió. «Detrás del viejo estante de silla de montar. Obtenga el viaje y diríjase directamente al bosque. No me esperes. Te encontraré en el roble caído que pasamos a media milla de atrás». Elena agarró su brazo cuando comenzó a alejarse. «Graham, ten cuidado». En la oscuridad, sus ojos reflejaron la luz de la estrella, llena de preocupación y algo más. Algo que hizo que el corazón de Graham latiera más rápido. «Tú también», dijo suavemente. Graham dio vueltas al otro lado de la propiedad, moviéndose silenciosamente a través de la maleza. Cuando llegó al gallinero respiró hondo, luego pateó una pila de cubos de alimentación, creando un ruido fuerte. Los pollos estallaron en un coro de graznidos y protestas. Graham derribó más equipos, haciendo el mayor ruido posible antes de lanzarse a las sombras. Como se esperaba, los hombres por el granero reaccionaron de inmediato. «¿Qué fue eso?» Uno llamado ya moviéndose hacia el gallinero. «Probablemente solo un mapache», respondió el otro, pero siguió a su compañero, sin embargo. Graham los condujo a una persecución, haciendo ruido en diferentes lugares, permaneciendo justo por delante de sus vigas de linterna. Desde el rabillo del ojo, vio a la delena figura de Elena deslizarse en el granero. Uno de los hombres se estaba acercando demasiado. Graham recogió una rama caída y la arrojó profundamente en el bosque, lejos del granero. El choque distrajo a los guardias el tiempo suficiente para que él cambiara de posición. «Alguien está ahí fuera»,
Uno de los hombres gritó: «¡Llame al jefe!». El corazón de Graham se hundió como un tercer hombre salió de la casa. Carter Reynolds, reconocible, incluso en la oscuridad. El jefe de seguridad ladró órdenes, enviando a sus hombres a buscar en el perímetro. Dentro del granero, Elena estaría atrapada si regresaran antes de encontrar el viaje. Graham necesitaba mantenerlos alejados por más tiempo. Tomando un calculado riesgo, se lanzó a través de un espacio abierto, asegurándose de que lo vislumbraran. «¡Allá!», uno gritó. En el South Field, los tres hombres lo persiguieron exactamente como había esperado Graham. Los alejó del granero, hacia el denso bosque. Reynolds fue sorprendentemente rápido para un hombre de seguridad corporativo, casi cerrando la brecha antes de que Graham desapareciera en la línea de árboles. Durante 20 minutos, Graham los condujo a una persecución salvaje a través del bosque, usando cada truco que había aprendido cazando estos bosques con su padre. Finalmente, cuando estaba seguro de que Elena había tenido suficiente tiempo, volvió hacia su punto de encuentro. El roble caído estaba exactamente donde lo habían dejado, pero Elena no estaba allí. Graham se agachó en las sombras, esperando, mirando. ¿La habían atrapado? ¿O simplemente se retrasó? Los minutos se sintieron como horas mientras escaneaba la oscuridad, esforzándose por escuchar cualquier sonido por encima de los ruidos del bosque normal. Finalmente, escuchó los pasos suaves acercándose. «Graham». El susurro de Elena era apenas audible. «Aquí», respondió, aliviado inundando a través de él. Ella se apresuró a su lado. Su rostro se enrojeció de éxito. «Lo tengo», dijo, acariciando su bolsillo. «Vamos». Se movieron rápidamente a través del bosque, poniendo distancia entre ellos y la granja. Detrás de ellos, podían escuchar gritos mientras Reynolds y sus hombres se dieron cuenta de que habían sido superados. Dawn se estaba rompiendo cuando llegaron al camión de Graham. Condujeron en un silencio tenso, revisando constantemente el espejo retrovisor para obtener signos de búsqueda. Solo cuando estaban de vuelta en la cabina, las puertas cerradas y las ventanas cubiertas, finalmente se relajaban. Elena sacó una pequeña unidad flash de su bolsillo, sosteniéndolo como un trofeo. «Todo lo que necesitamos para derribar a Meridian Global», dijo. «Nombres, fechas, números de cuenta». Graham se hundió en una silla, de repente agotado. «¿Ahora qué?». «Ahora me pongo en contacto con el FBI», dijo Elena con firmeza. «Es hora de terminar con esto». Usando un teléfono quemador que Graham había comprado en el pequeño pueblo, Elena hizo su llamada. Después de una tensa conversación, con su contacto colgó pareciendo aliviada y nerviosa. «Están enviando a los agentes a recogerme mañana», le dijo a Graham. «Seré puesto bajo custodia protectora hasta el juicio». Graham asintió, tratando de ignorar la sensación de hueco en su pecho. «Eso es bueno, estarás a salvo». «Ven conmigo», dijo Elena de repente. Graham levantó la vista sorprendente. «¿Qué?». «Ven conmigo», repitió moviéndose para arrodillarse frente a su silla. «Reynolds conoce tu cara ahora. No estás a salvo aquí». «Puedo cuidarme a mí mismo», dijo Graham automáticamente. Elena tomó sus manos en las de ella. «Sé que puedes, pero no quiero que tengas que». Sus ojos eran sinceros, vulnerables. «En estas últimas semanas contigo me han cambiado, Graham. Me has mostrado lo que significa tener a alguien en quien confiar. Para confiar por completo». El corazón de Graham golpeó en su pecho. «Elena». «No estoy pidiendo promesas», continuó rápidamente. «Solo no desaparezcas en mí». «Todavía no». Graham miró a esta mujer que se había estrellado en su vida cuidadosamente aislada y la dio la vuelta. Quien lo había obligado a sentir de nuevo, a preocuparse nuevamente, quien le había dado un propósito más allá de la mera existencia. «Está bien», dijo simplemente. «Vendré contigo». La sonrisa de Elena era como el amanecer rompiendo sobre el horizonte, cautivador y lleno de promesas. Sin pensar, Graham se inclinó hacia adelante y la besó. Al principio fue gentil, pero cuando Elena respondió envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, el beso se profundizó. Cuando finalmente se separaron,
Graham descansó su frente contra la de ella. «Pensé que había terminado con el mundo», dijo suavemente. «Pensé que merecía estar solo después de lo que le pasó a Jason». «Nadie merece estar solo», susurró Elena, pasando sus dedos por su cabello. «Especialmente, no tú». Esa noche, dormían en los brazos del otro, encontrando consuelo en una cercanía simple. Mañana traería sus propios desafíos: agentes federales, custodia protectora, el inminente juicio. Pero por ahora, en esta pequeña cabaña en el bosque, habían encontrado algo que no esperaba: una segunda oportunidad. Morning llegó demasiado rápido. Graham y Elena empacaron sus pocas pertenencias, preparándose para la llegada del FBI. Según el contacto de Elena, los agentes se reunirían con ellos en un lugar designado a aproximadamente 1 hora en coche de la cabina. «¿Estás nervioso?», Graham preguntó mientras cargaban el camión. Elena asintió. «Un poco. Todo está a punto de cambiar de nuevo». Ella lo miró. «¿Qué hay de ti? ¿Tienes dudas sobre venir conmigo?». Graham sacudió la cabeza. «No. Por primera vez en años estoy seguro de algo». Estaban a punto de irse cuando el sonido de un vehículo que se acercaba los hizo congelar. Graham se mudó a la ventana mirando cuidadosamente a través de la cortina. «SUV negro», dijo sombríamente. «Similar al vehículo de Reynolds». Elena se unió a él en la ventana. «No puede ser el FBI. No se supone que nos encuentren aquí. Tenemos que irnos. Ahora». Graham agarró sus bolsas. Fuera de la espalda. Se deslizaron por la puerta trasera de la cabina justo cuando el SUV se detuvo por la parte delantera. Moviéndose rápido pero silenciosamente, hicieron los densos árboles detrás de la cabaña. Graham casi había llegado a la línea de los árboles cuando escuchó a Elena jadear. Girando, la vio tropezar, su tobillo atrapado en una raíz escondida. Ella cayó torpemente, incapaz de sofocar un grito de dolor. El sonido llevado en el bosque. «Tranquilo». Desde la parte delantera de la cabina escucharon la voz de un hombre. «Revise la parte de atrás». Graham se apresuró al lado de Elena, ayudándola. «¿Puedes caminar?». Ella trató de ponerle peso en su tobillo herido e hizo una mueca. «No es lo suficientemente rápido». Graham tomó una decisión de una segunda. «Los llevaré. Te escondes. En el bosque». «No». Elena agarró su brazo. «Nos quedamos juntos. Si ambos corremos, nos atraparán», dijo Graham con urgencia. «Esta es la única forma». Antes de que Elena pudiera protestar más, Graham la ayudó a un denso matorral donde estaría oculta a la vista. «Cuando me sigan, diríjase al camión. Las llaves están en él. Conduzca al punto de reunión y espere al FBI». «Graham, por favor», la interrumpió con un beso rápido y feroz. «Confía en mí», susurró. «Te encontraré». Luego se fue, chocando deliberadamente a través de la maleza, haciendo el mayor ruido posible. Detrás de él, escuchó a hombres gritar, siguiendo su sendero exactamente como él pretendía. Graham corrió más profundamente en el bosque, usando cada truco que sabía para mantenerse por delante de sus perseguidores. Estos no eran los matones corporativos de Reynolds. Estos hombres se movieron con precisión militar. ¿Quién había llamado Reynolds para ayudarlo? Durante casi 20 minutos, Graham los condujo a una persecución a través del bosque. Finalmente, seguro que le había dado a Elena el tiempo suficiente para llegar al camión, se duplicó con el objetivo de rodear al punto de reunión. El sonido de un vehículo que comenzó en la distancia le dio esperanza. Elena había llegado al camión. Ella estaría a salvo. Graham cambió de dirección dirigiéndose a la pequeña ciudad donde podían encontrarse, pero cuando cruzó un pequeño claro, una figura salió de detrás de un árbol, bloqueando su camino. Carter Reynolds se quedó allí. Un arma apuntaba casualmente en el pecho de Graham. «Señor Wilder», dijo sin problemas, «nos has guiado bastante». Graham se detuvo, calculando sus opciones. Reynolds parecía relajado, seguro. «¿Dónde está la señora?» «¿Vos?», Reynolds preguntó. Cuando Graham permaneció en silencio, el jefe de seguridad suspiró. «Respeto tu lealtad, realmente lo hago, pero debes entender las apuestas aquí». «Entiendo perfectamente»,
respondió Graham. Estás tratando de silenciar a un testigo que puede exponer los crímenes de tu empresa. Reynolds se rió. ¿Es eso lo que ella te dijo? ¿Que es una noble denunciante? Él sacudió la cabeza. Elena Voss no está tratando de sacar a Meridian de un sentido de justicia, señor Wilder. Ella quiere venganza. ¿De qué estás hablando? ¿Te contó sobre su relación con nuestro CEO? Reynolds preguntó. ¿Sobre cómo terminó las cosas cuando se volvió inconveniente? Graham sintió una sensación fría en el estómago. ¿Estás mintiendo, lo soy? Reynolds se acercó. Pregúntese esto. ¿Por qué una mujer como Elena Voss, educada, sofisticada y ambiciosa, aparecería en su granja aislada? Él coloca que ella podría haber escondido. ¿Por qué allí? Antes de que Graham pudiera responder, el sonido de los vehículos que se acercaban rompieron la tensión. Reynolds sonrió. Ese sería el FBI, dijo. Justo a tiempo. La confusión de Graham debe haberse mostrado en su rostro, porque Reynolds se rió de nuevo. «¿Realmente no pensaste que Elena llamó al FBI, verdad?», preguntó. «Ella me llamó, señor Wilder. Hemos estado rastreando su teléfono desde que salió de la ciudad. 2 SUV negros se detuvieron en el borde del claro. Surgieron hombres con trajes, pero Graham inmediatamente sintió que algo andaba mal. Estos no eran agentes federales. «¿Dónde está Elena?», exigió. Reynolds hizo un gesto a uno de los SUV. «Por ahora, debería tener una conversación muy interesante con mis colegas». El miedo se apoderó del corazón de Graham. ¿Había sido capturada Elena? Todo lo decía Reynolds. Como si leyera sus pensamientos, Reynolds agregó. «Ella no es lo que crees que es, señor Wilder. Y yo tampoco yo». Llegó a su chaqueta y sacó lo que parecía una insignia. Carter Reynolds, FBI, el verdadero FBI. Graham miró la insignia, luego a Reynolds. «No entiendo». «Elena Voss no es una denunciante», explicó Reynolds. «Es una hacker hábil que robó millones de las cuentas de Meridian Global antes de desaparecer. ¿La evidencia en ese impulso? Fabricada para cubrir sus huellas». Graham sacudió la cabeza. «No, no te creo. No tienes que tomar mi palabra», dijo Reynolds, señalando a los SUV. «Ven con nosotros. Ve por ti mismo». Cuando Graham fue escoltado al vehículo, la duda se metió en su mente. ¿Había sido jugado para un tonto? La mujer que había comenzado a cuidar, tal vez incluso amor, nada más que un criminal que lo usaba para protección. Pensó en su escape de medianoche de la granja, en las lágrimas de Elena cuando ella habló de exponer la corrupción de 1906, Meridian, de la forma en que lo miró cuando se besaron. No, cualquiera que sea la verdad no podría ser tan simple como lo afirmó Reynolds. Elena no era santa. Tenía sus secretos, sus bordes más oscuros, pero Graham había visto su alma en esos momentos tranquilos en Briargate. Había más en esta historia. Cuando el SUV se alejó, Graham miró por la ventana al bosque que pasó, corriendo. En algún lugar Elena estaba corriendo por su vida o estaba retenida contra su voluntad. De cualquier manera, tenía que encontrarla. Y descubre la verdad. La oficina de campo del FBI en Portland era un marcado edificio de vidrio y acero. Graham se sentó en una sala de interrogatorio sin ventanas, una taza de café intacto frente a él. Había estado allí durante horas, respondiendo las mismas preguntas repetidamente. «Déjame pasar por esta vez más», dijo el agente Larson, una mujer severa con ojos cansados. «¿Cuándo conociste a Elena Voss?». Graham suspiró. «Como te dije a ti y al agente Reynolds 5 veces. Ella apareció en mi granja hace aproximadamente un mes. Dijo que necesitaba un lugar para quedarse. ¿Y dejas que un extraño entre en tu casa?». El tono de Larson era escéptico. «Parecía asustada», respondió Graham simplemente. Larson deslizó una carpeta en la mesa. Dentro había fotos de Elena, elegante en vestimenta comercial, de pie junto a un hombre mayor en lo que parecía ser un evento de caridad. «Este es Robert Kincaid, CEO de Meridian Global», explicó Larson. «Elena Voss fue su asistente ejecutiva durante 3 años. Según nuestra investigación, también participaron románticamente». Graham miró la foto, tratando de reconciliar a esta mujer pulida y sonriente
con la Elena que conocía, la mujer que había llorado en silencio por la noche, que lo había ayudado a reparar las cercas y alimentar a las gallinas. Hace 2 meses, continuó Larson, una serie de transferencias no autorizadas vaciaron varias de las cuentas en alta mar de Meridian. Casi $50 millones desaparecidos. El mismo día, Elena Voss desapareció. Eso no la hace culpable, argumentó. Graham, no, acordó Larson, pero esto lo hace. Ella le mostró otro documento, un extracto bancario para una cuenta en las Islas Caimán. Esta cuenta se abrió a nombre de Elena 3 días antes del robo. El dinero fue allí, luego fue trasladado nuevamente. Graham sacudió la cabeza. Si robó $50 millones, ¿por qué se escondía en una granja en deterioro? ¿Por qué no volar a algún país sin extradición? La puerta se abrió y Carter Reynolds entró. Se veía diferente en su chaqueta oficial del FBI, más autorizada, menos el elegante hombre de seguridad corporativa. «Porque necesitaba el viaje», dijo Reynolds sentado frente a Graham. «La evidencia que dice tener contra Meridian es en realidad la clave de cifrado para acceder a los fondos robados». Graham miró entre los 2 agentes. «Estás diciendo que he estado albergando a un ladrón». «Estoy diciendo que ha sido manipulado por una mujer muy inteligente y muy desesperada», corrigió Reynolds. «¿Dónde está ella ahora, Graham? ¿Dónde se suponía que debías conocerla?» Antes de que Graham pudiera responder, otro agente irrumpió en la habitación. «Señor, tenemos un golpe en el camión. La policía estatal lo encontró abandonado en una parada de descanso en la autopista 26. Reynolds se quedó de inmediato. «Ella está corriendo. Saca un equipo ahora». Cuando los agentes se apresuraron de la habitación, Graham se quedó solo con sus pensamientos. ¿Todo había sido una mentira entre él y Elena? Las confidencias compartidas, los momentos tranquilos, los sentimientos crecientes. ¿Fue todo manipulación de su parte? Su mente repitió sus conversaciones, buscando pistas que podría haberse perdido. Elena nunca había explicado completamente cómo eligió Briargate. ¿Lo había atacado específicamente? ¿Usó su aislamiento y soledad contra él? La puerta se abrió de nuevo y Reynolds regresó. «Eres libre de ir, señor Wilder, por ahora». Su expresión se suavizó ligeramente. «Por lo que vale, creo que fuiste un cómplice involuntario». Graham se puso de pie. «¿Qué pasa ahora?» «La encontramos», dijo Reynolds simplemente, «y recuperar el dinero robado. ¿Y si la veo?» Reynolds le entregó a Graham una tarjeta. «Llame a ese número de inmediato. No se relacione con ella. Ella no es lo que cree que es». Fuera de la oficina del FBI, Graham se paró en la acera sin saber qué hacer a continuación. Su camioneta se había ido, su granja potencialmente bajo vigilancia. Y su corazón estaba dividido entre lo que le habían dicho y lo que había sentido. Un taxi se detuvo frente al edificio y una voz familiar llamaba su nombre. Mary Jenkins, la esposa del dueño de la tienda de Pine Creek, saludó desde el asiento trasero. «Graham, gracias a Dios te encontré». Ella salió corriendo del taxi. «He estado buscando en todas partes». «María, ¿qué estás haciendo? ¿Aquí?» La mujer mayor le agarró el brazo. «No hay tiempo, ella dijo que estarías aquí. Dijo que te dijera que Briargate ya no está a salvo, pero el camino aún está abierto». El corazón de Graham se aceleró. «Elena te contactó». Mary asintió. «Llamé a la tienda hace aproximadamente 1 hora. Dijo que te encuentre y te dé esto». Ella presionó un pequeño sobre en su mano. «Ahora tengo que regresar. Frank se preguntará dónde estoy». Antes de 1900, que Graham pudiera hacer más preguntas, Mary estaba de vuelta en el taxi, dejándolo solo con el sobre. El interior había una clave y una nota con una dirección garabateada en la elegante letra de Elena. En la parte inferior, «La verdad no es siempre lo que parece. Confía en tu corazón, no en sus mentiras». Graham volvió a mirar al edificio del FBI, luego a la nota. Todo lo lógico le dijo que regresara a Reynolds, que entregue la nota, para lavar sus manos de Elena Voss y sus complicaciones. Pero su corazón, 20 minutos más tarde, Graham se paró fuera de una instalación de almacenamiento en las afueras de Portland.
Unidad 242, según la dirección que Elena había proporcionado. La llave encaja perfectamente. Dentro había una habitación pequeña que contenía solo una computadora portátil y una carpeta. Graham abrió primero la carpeta, encontrando documentación que contradecía todo lo que el FBI le había dicho. Los registros bancarios mostraron que el dinero de las cuentas de Meridian no había sido robado. Se había movido para protegerlo de ser vaciado por el propio Kincaid. Hubo fotos de la reunión de Kincaid con delincuentes conocidos, copias de correos electrónicos amenazantes enviados a Elena cuando planteó preocupaciones por primera vez sobre las actividades de la compañía. Había un periódico que recortaba a una mujer llamada Catherine Voss, la abuela de Elena, que había perdido sus ahorros de vida en un finance scheme racial orquestado por una de las compañías subsidiarias de Meridian. La fecha coincidió cuando Elena dijo que había notado irregularidades en los libros de Meridian. Graham encendió la computadora portátil. Un archivo de video estaba abierto y listo para reproducir. Él hizo clic y la cara de Elena llenó la pantalla. Graham, si estás viendo esto, significa que has elegido confiar en mí a pesar de lo que te han dicho. Su expresión era triste y decidida. Lamento traer todo este problema a tu vida. Perdón por no ser completamente honesto desde el principio. Ella respiró hondo. Sí, trabajé para Robert Kincaid. Sí, estábamos involucrados. Pero cuando descubrí lo que realmente estaba haciendo con el dinero de Meridian, fondos de llave para empresas criminales, defraudando a los inversores como mi abuela, no podía permanecer en silencio. Elena explicó cómo había reunido evidencia durante meses, cómo había planeado llevarlo al FBI real, sin saber que Kincaid tenía conexiones dentro de la agencia. Carter Reynolds no es el FBI, Graham. Él trabaja para Kincaid, cubriendo sus crímenes. Los verdaderos agentes federales son del Departamento del Tesoro. He estado trabajando con ellos, pero hubo una fuga. Es por eso que tuve que correr. Graham escuchó, piezas que cayeron en su lugar. Las contradicciones en la historia de Reynolds, el interrogatorio apresurado, la evidencia conveniente. Nunca quise involucrarte, continuó Elena. Elegí Briargate porque era remoto, no por ti. Pero entonces, su voz se suavizó. Pero luego te conocí, y todo cambió. Las lágrimas llenaron sus ojos. Lamento haber tenido que irme sin decir adiós, y lamento pedirte una cosa más, pero no tengo a nadie más en quien pueda confiar. Ella explicó que el impulso que habían recuperado contenía más que solo evidencia contra Meridian. Tenía números de cuenta, contraseñas, todo lo necesario para devolver el dinero robado a sus legítimos propietarios, los inversores que Kincaid había defraudado. El Departamento del Tesoro necesita ese impulso, pero Reynolds y sus hombres estarán observando todos los canales oficiales. Necesito que me lo entregues. Ella dio una dirección y una hora. Después de eso, puedes volver a tu vida en Briar. Kate, puedes olvidarte de mí y de todo esto. El video terminó dejando a Graham con una decisión que tomar. De vuelta en la calle, elogió un taxi. El disco estaría en el bolsillo de su chaqueta, donde Elena lo había escondido antes de que se separaran. La pregunta era, ¿a quién debería darla? El taxista lo miró expectante. ¿A dónde, amigo? Graham dudó, luego dio la dirección que Elena había proporcionado. Cualquiera que sea la verdad, necesitaba ver esto hasta el final. La dirección resultó ser una biblioteca pública en el centro de Portland. Siguiendo las instrucciones de Elena, Graham se dirigió a la sección de Minority Referencia, buscando un libro específico sobre finanzas. Dentro del libro había una tarjeta de presentación para la agente Diana Chen, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con un número de teléfono escrito a mano en la parte posterior. Graham encontró un rincón tranquilo e hizo la llamada. «Este es Chen», respondió la voz de una mujer. «Mi nombre es Graham Wilder», comenzó. «Elena Voss me envió». Hubo una pausa. «¿Dónde estás ahora, señor Wilder?» «Biblioteca Central de Portland». «Quédate allí, no hables con nadie. Estaré allí en 20 minutos. ¿Cómo te reconoceré?»
chaqueta azul, cabello gris en las sienes. Estaré en la sección de referencia. 20 minutos después, una mujer con traje a medida se acercó a Graham. Ella le mostró sus credenciales del departamento de tesorería. ¿Tienes la unidad?, preguntó sin preámbulo. Graham la estudió. ¿Cómo sé que también no estás trabajando para Kincaid? Los labios del agente Chen se contrajeron en lo que podría haber sido una sonrisa. Pregunta inteligente. Elena dijo que tenías cuidado. Ella sacó su teléfono y le mostró una foto. Elena sentada en lo que parecía una casa segura, sosteniendo el periódico de hoy. Ella está bajo custodia protectora, el verdadero tipo. Alivio inundado a través de Graham. ¿Está a salvo? Por ahora, respondió Chen. Pero sin ese viaje no tenemos suficiente para mantener a Kincaid y su gente tras las rejas por mucho tiempo. Graham entregó la unidad flash. ¿Qué pasa ahora? Ahora terminamos lo que comenzó. Elena, dijo Chen, embolsando el disco. Kincaid es arrestado, sus asociados también, incluyendo a tu amigo Reynolds. ¿Y Elena? Protección de testigos, muy probablemente. Al menos hasta que termine el juicio. Graham asintió. Una sensación hueca se extendió en su pecho. Elena estaba a salvo, pero perdió para él. Regresaría a Briargate, si fuera seguro hacerlo, y ella desaparecería en una nueva identidad, una nueva vida. Ella dejó algo más para ti, agregó Chen entregándole a Graham un sobre. Me pidió que te diera esto si llegaron con la unidad. Graham lo abrió con manos inestables. El interior había una llave unida a un pequeño encanto de madera tallado en forma de puerta y una nota con solo una dirección y 3 palabras. Si lo desea. El agente Chen sonrió ante su confusión. Ella dijo que entenderías cuando estabas listo. Más tarde esa noche, después de dar su declaración oficial al Departamento del Tesoro, Graham se registró en un pequeño hotel. La noticia ya estaba informando el arresto de Robert Kincaid por cargos de fraude, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Carter Reynolds también había sido detenido. El nombre de Elena no se mencionó, pero Graham sabía que estaba en el centro de todo. Se sentó en el borde de la cama, volteando el encanto de la llave de madera en sus manos. La dirección en las nota era para un lugar en Seattle, a cientos de millas de Briargate. Si lo eliges, había escrito Elena. Un nuevo comienzo, una vida diferente. Consigo. Graham cerró los ojos, pensando en su granja. Durante 5 años había sido su santuario, su escondite, su prisión. Por la mañana Graham condujo un auto de alquiler de regreso a Briargate. La granja parecía exactamente como lo habían dejado. Peaje, aislado, esperando. Caminó por cada habitación, recordando la presencia de Elena allí, su risa en la cocina, su silueta contra la puesta de sol en el porche. En el granero él subió al high loft, donde había escondido el camino. Alguien, Reynolds y sus hombres probablemente, habían desgarrado por las tablas del piso buscando. Graham pasó la mano sobre la madera dura, pensando. Ella dijo que entenderías cuando estabas listo, le había dicho el agente Chen, y de repente lo hizo. Briargate había sido su refugio después de perder a Jason, un lugar para esconderse del dolor y la responsabilidad. Pero Elena le había demostrado que esconderse no vivía, que el pasado no podía cambiar, pero el futuro aún no estaba escrito. Graham pasó la próxima semana estableciendo sus asuntos. Llamó a un agente de bienes raíces, organizado para la venta de la granja. Empacó las pocas pertenencias que importaban, fotos de su familia, la colección de música de Jason, The Simple Gifts. Elena había dejado atrás. En su última noche en Briargate, Graham se paró en el porche, observando a las estrellas salir una por una. Pensó en Elena haciendo lo mismo, donde sea que ella estuviera ahora, esperando para ver si elegiría un nuevo camino. La clave que le había dado se sintió cálida en su mano, llena de posibilidades. 2 días después, Graham se paró afuera de una pequeña casa en una calle tranquila en Seattle. La puerta de madera en la parte delantera tenía un parecido sorprendente con el encanto de su llave. Corazón latiendo, lo desbloqueó y caminó por el camino hacia la puerta principal. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Elena se
Quedó allí. Su cabello oscuro se solía alrededor de sus hombros, con los ojos esperanzados pero inciertos. «Viniste», dijo suavemente. Graham asintió. «Elegí». Se miraron el uno al otro por un largo momento, todas las palabras tácitas que flotaban entre ellas. Entonces, Elena dio un paso adelante y envolvió sus brazos alrededor de él, presionando su rostro contra su pecho. «No estaba seguro de que lo hicieras», susurró. Graham la mantuvo cerca, sintiendo las últimas piezas de su vieja vida cayendo, dejando espacio para algo nuevo, algo mejor. «Durante 5 años me he estado escondiendo. De la vida», dijo, su voz dura de emoción. «De las conexiones, de las posibilidades». Levantó su barbilla suavemente mirando a sus ojos. «Me hiciste querer vivir de nuevo, Elena. No solo existe». Ella sonrió a través de las lágrimas. «Viven después de todo. El peligro, las complicaciones». «Especialmente después de todo», respondió Graham. «Fuiste lo suficientemente valiente como para enfrentarse a personas poderosas que estaban haciendo mal. Lo suficientemente valiente como para arriesgar todo por la verdad». Él cepilló una lágrima de su mejilla. «¿Cómo podría no enamorarme de ese tipo de coraje?». Los ojos de Elena se abrieron ante sus palabras. «¿Amar?». Graham sonrió. La expresión ya no es desconocida en su rostro. «Amor», confirmó. «Me colocó en algún lugar entre fijar las cercas y salir de agentes falsos del FBI». Elena se rió, el sonido brillante de alegría. «También me colocó», admitió. «Cuando me presenté en tu puerta ese día, solo necesitaba refugio. Nunca esperé encontrar home», terminó Graham para ella. Ella asintió. Las lágrimas se derramaron. «Hogar». Entonces la besó. El futuro se abrió ante ellos como un camino que conducía a lugares que ninguno había imaginado. Más tarde, mientras se sentaban juntos en el porche de lo que se convertiría en su nuevo hogar, Elena descansó la cabeza sobre el hombro de Graham. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella. Graham lo pensó. El juicio contra Kincaid estaba a meses de distancia. El testimonio de Elena sería crucial, pero hasta entonces tenían tiempo. «Vivimos», dijo simplemente. «Un día a la vez». Elena sonrió, atando sus dedos a través de los suyos. «Me gusta ese plan». Sobre ellas, las estrellas aparecieron una por una en el crepúsculo más profundo, testigos de un nuevo comienzo. Briargate estaba detrás de ellos ahora, pero su lección permaneció. A veces el visitante inesperado, el que llega cuando no está buscando conexión, puede convertirse en la persona más importante en su vida. Graham había pasado 5 años escondiéndose del mundo en soledad. Ahora, con Elena a su lado, finalmente estaba listo para reunirse con ella. No solo, sino juntos. No de forma aislada, sino en amor. A veces, el viaje más largo no se mide en millas, sino en la distancia entre los corazones cerrados que finalmente se abren entre sí. Para Graham y Elena, ese viaje había comenzado con una mujer en una puerta en una mañana de primavera, y ahora continuaría, más allá de la puerta, más allá del pasado, en un futuro tampoco podría haber imaginado juntos.